Dicen que los muertos no regresan, que el dolor es el precio que pagamos por el amor. Pero, ¿qué sucede cuando la persona a la que has llorado durante 5 años aparece de repente en la escuela de tu hija, muy viva? Esta es la historia de Elena y Sofía Soler, y el día en que un fantasma de su pasado regresó a sus vidas. El 15 de mayo comenzó como cualquier otro día de primavera en el colegio Las Mariposas, en las afueras de Valencia. El cielo estaba despejado, las temperaturas perfectas para las actividades anuales del día de campo. Sofía Soler, de 8 años, llevaba semanas esperando este día. Sofía era una niña tranquila, con la dulce sonrisa de su madre y los ojos pensativos de su padre. O al menos, eso le decían todos. No recordaba mucho de su padre. Miguel Soler había muerto en un accidente de coche cuando ella tenía solo 3 años. Los pocos recuerdos que tenía eran tesoros preciosos que guardaba con cuidado en su corazón. Mientras Sofía estaba en la fila del almuerzo, equilibrando su bandeja de nuggets de pollo y rodajas de manzana, algo llamó su atención al otro lado del patio. Un hombre estaba de pie junto a la valla, saludando a una niña de otra clase. Había algo en él, algo familiar en su forma de estar de pie, en su forma de reír. Sofía entrecerró los ojos contra el sol. El hombre tenía el mismo cabello castaño arenoso que el padre de sus fotos, la misma altura y complexión. Y cuando le sonrió a la niña, Clara, una nueva estudiante que se había transferido hacía unos meses, Sofía vio algo que le revolvió el estómago. Una pequeña cicatriz encima de su ceja derecha, justo como en la foto de su mesita de noche. La señorita García, la maestra de Sofía, se acercó rápidamente. «Sofía, ¿estás bien?» Pero Sofía no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en el hombre que ahora la miraba. Sus miradas se encontraron por un instante. El reconocimiento brilló en su rostro antes de que se diera la vuelta rápidamente, tomando la mano de Clara y apresurándose hacia el aparcamiento. «¿Sofía?» La señorita García le tocó el hombro. «Estás pálida como un fantasma. ¿Te sientes mal?» Sofía asintió en silencio. Se sentía mal, porque el hombre que acababa de ver, el hombre con Clara, se parecía exactamente a su padre muerto. Sofía apenas tocó su cena esa noche. Elena se había acostumbrado a leer el estado de ánimo de su hija. Como madre soltera durante los últimos 5 años, habían desarrollado el tipo de relación cercana que surge de enfrentar el dolor juntas. A sus 35 años, Elena trabajaba como administradora en la oficina del distrito escolar de Sofía, un trabajo que le permitía estar presente para su hija, mientras mantenían el modesto estilo de vida al que se habían acostumbrado desde la muerte de Miguel. Su hogar en las afueras de Valencia era cómodo, si no lujoso. Las fotos de Miguel aún adornaban las paredes y estantes. Elena creía en mantener viva su memoria para Sofía. «¿Estás segura de que estás bien, cariño?», preguntó Elena mientras recogía los platos esa noche. «Has estado callada desde que llegaste a casa». Sofía empujó sus guisantes por el plato, con los ojos bajos. Luego, sin previo aviso, las palabras salieron a borbotones. «Hoy vi a papá». Elena se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco. Esto no era del todo inesperado. Sofía ocasionalmente afirmaba ver a su padre en sueños o sentir su presencia en días importantes. La psicóloga infantil le había asegurado a Elena que esto era normal, parte de cómo los niños pequeños procesaban el dolor. «Oh, ¿fue un bonito pensamiento sobre él?», preguntó Elena suavemente, reanudando su tarea. Sofía negó con la cabeza firmemente. «No, mamá, vi a papá de verdad. Hoy en la escuela,
estaba recogiendo a la niña nueva, Clara. El vaso que Elena estaba enjuagando se le escapó de los dedos, cayendo con un estrépito en el fregadero. Se giró para mirar a su hija, buscando las palabras adecuadas. Cariño, sé que a veces parece que papá todavía está con nosotros, y en muchos sentidos lo está, pero sabes que papá murió cuando eras pequeña. El rostro de Sofía se enrojeció de frustración. Era él, mamá. Tenía la cicatriz justo aquí. Señaló encima de su propia ceja, y se reía igual que en los videos. Él también me vio. Parecía asustado. Elena se sentó junto a su hija, tomando sus pequeñas manos. Cariño de Elena, yo también echo de menos a papá, muchísimo. Pero a veces, cuando extrañamos a la gente, nuestra mente puede jugarnos malas pasadas. Vemos lo que queremos ver. ¿No me crees?, susurró Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Elena ayudó a Sofía a prepararse para la cama como de costumbre. La rutina de la hora de dormir era sagrada. Baño, pijama, hora del cuento, y lo que llamaban charlas de papá. Momentos en los que Sofía podía hacer preguntas sobre su padre, y Elena compartía recuerdos. Pero esa noche, Sofía estaba inusualmente callada, mientras Elena la arropaba junto al oso de peluche que Miguel le había regalado, y bajo la colcha que la madre de Miguel había hecho. ¿Quieres ver el álbum?, ofreció Elena, buscando el libro de fotos que a menudo revisaban durante las charlas de papá. Sofía negó con la cabeza. Sé cómo es, mamá. Lo vi hoy, después de que Sofía se durmiera. Elena se sentó en la sala de estar, con un vaso de vino intacto a su lado. Las palabras de Sofía la habían perturbado más de lo que dejó ver. No era la primera vez que Sofía imaginaba ver a su padre. Pero algo en su certeza, el detalle específico de la cicatriz, una pequeña marca de un accidente de la infancia que no era visible en la mayoría de las fotos familiares, la carcomía. Elena abrió el álbum de fotos familiar, pasando a las fotos de su boda. El rostro de Miguel le sonrió, guapo, amable, con arrugas alrededor de los ojos cuando se reía. 5 años habían pasado desde el accidente que se lo llevó. 5 años de reconstruir una vida a partir de los pedazos destrozados que dejó. El informe oficial había sido sencillo. El coche de Miguel se había salido de un puente durante una fuerte tormenta. El vehículo fue recuperado, pero su cuerpo había sido arrastrado río abajo. Después de semanas de búsqueda, las autoridades lo habían declarado fallecido. Al funeral, a cajón cerrado, asistieron cientos. Miguel había sido muy querido en su comunidad. Su trabajo como consultor financiero lo había puesto en contacto con muchos negocios locales. Elena trazó su rostro en la foto. ¿Qué vio hoy, Miguel?, susurró a la habitación vacía. A la mañana siguiente, Sofía se mostró inflexible en regresar a la escuela, a pesar de seguir pareciendo inquieta. El papá de Clara podría venir de nuevo, explicó, cuando Elena le sugirió que se quedara en casa si aún no se sentía bien. Durante su hora de almuerzo, Elena se encontró sacando la carpeta de acordeón, donde guardaba documentos importantes. Dentro estaba el certificado de defunción de Miguel, el informe policial, recortes de periódicos sobre el accidente y tarjetas de pésame. Lo había guardado todo, en parte como prueba para asuntos de seguros y legales, en parte porque organizar estos papeles le había dado algo en lo que concentrarse durante esas primeras semanas terribles. El certificado de defunción decía claramente: Miguel Ángel Soler, fallecido el 10 de abril, hace 5 años. Esa tarde, cuando Sofía llegó a casa de la escuela, su decepción era palpable. Hoy no estaba, dijo.
dejando caer su mochila junto a la puerta. Busqué por todas partes. Sofía, comenzó Elena con cautela. Quiero mostrarte algo. Llevó a su hija a la mesa del comedor, donde había extendido el certificado de defunción y los recortes de periódicos. Por eso sé que papá no puede estar en tu escuela, explicó suavemente. Estos son papeles oficiales que muestran que papá murió en el accidente. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Sofía estudió los papeles con una expresión seria que parecía demasiado madura para sus 8 años. Luego miró a su madre con esos ojos, los ojos de Miguel. Los papeles pueden estar equivocados, mamá. Esa noche, después de que Sofía se acostara, Elena encontró un dibujo en el escritorio de su hija. Mostraba a un hombre y una niña de pie junto a un coche. El hombre estaba etiquetado como papá de Clara y había sido dibujado con un detalle notable para el trabajo de un niño, hasta una pequeña marca encima de su ceja derecha. Al tercer día, Elena no pudo ignorar la persistente sensación de que algo no andaba bien. La insistencia de Sofía, los detalles específicos, el dibujo, todo era tan inusual para su hija, que solía ser tan pragmática. Durante su hora de almuerzo, Elena llamó a su amiga Laura, que trabajaba en la oficina principal de la escuela de Sofía. Hola, Lau. Una pregunta extraña. Hay una estudiante nueva llamada Clara, que empezó hace poco. ¿Sabes algo de su familia? Clara Vidal, confirmó Laura. Se transfirió hace unos 2 meses. Una niña dulce, tranquila. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Sofía la mencionó, dijo Elena, tratando de sonar casual. ¿Tiene hermanos en la escuela? No, solo ella. Vive con su padre. Su madre falleció. Creo, cáncer por lo que escuché. Se mudaron aquí desde Sevilla para estar más cerca de la abuela de Clara. El ritmo cardíaco de Elena se aceleró. ¿Cómo es su padre? Ricardo, parece bastante agradable. Empezó a ser voluntario para el programa de lectura los jueves. A los niños les encanta. De hecho, me recuerda un poco a... Laura hizo una pausa. Oh, no debería decir eso. ¿Decir qué? Presionó Elena. Es que, la primera vez que lo conocí, pensé que se parecía un poco a Miguel. Complexión similar. Coloración. Casi lo menciono, pero me contuve. Lo último que necesitas es una comparación desconsiderada que te revuelva recuerdos dolorosos. Elena apretó el teléfono con más fuerza. ¿Tienes una foto? ¿En el sistema de la escuela, tal vez? Tenemos su escaneo del carné de conducir para la verificación de antecedentes. Pero, Eli, ¿de qué se trata esto? ¿Puedes buscarla, por favor, Lau? ¿Es importante? Vale, la estoy mirando ahora. Ricardo Vidal, 38. Pelo castaño. Ojos color avellana. Sinceramente, en esta foto, el parecido no es tan fuerte. Solo una similitud de tipo general. Elena exhaló lentamente. Por supuesto, era solo una coincidencia que había disparado la imaginación de Sofía. Gracias, Lau. Disculpa la molestia. De nada. Oh, en realidad está aquí hoy. Vino para la reunión de orientación de voluntarios. ¿Quieres que te lo presente? Podría zanjar todo el asunto del parecido. Elena se quedó helada. ¿Está allí ahora? En la biblioteca con los otros nuevos voluntarios. La reunión termina en unos 15 minutos. Estaré allí en un momento. Elena condujo a la escuela de Sofía aturdida, diciéndose a sí misma que esto era solo para disipar la confusión de su hija. Podría echar un vistazo rápido a este Ricardo Vidal, asegurarse de que era simplemente un parecido pasajero, y luego ayudar suavemente a Sofía a entender. Aparcó su coche y se apresuró hacia la entrada principal, sus tacones resonando contra el pavimento. Al acercarse a las puertas delanteras, éstas se abrieron
y un grupo de adultos salió del edificio. La reunión de orientación de voluntarios debía haber terminado. Elena redujo el paso, escaneando el grupo. Una mujer alta con cabello gris, un joven con una sudadera universitaria, un caballero mayor, una mujer de mediana edad con una bufanda brillante. Y luego, un hombre salió el último, revisando su reloj. Cabello castaño arenoso, complexión atlética, vestido casualmente con vaqueros y una camisa azul con botones. Estaba de espaldas a ella mientras se despedía de alguien dentro. Cuando se giró, el mundo de Elena dejó de girar. A pesar de la barba cuidadosamente recortada que ahora lucía, a pesar de los 5 años que habían pasado, ella reconocería ese perfil en cualquier lugar. La nariz recta, la mandíbula definida, la forma en que se paraba con el peso ligeramente desplazado hacia un lado. Como si sintiera su presencia, levantó la vista. Sus ojos se encontraron al otro lado del patio. Durante un segundo eterno se miraron. El reconocimiento, el shock y algo parecido al miedo brillaron en su rostro. Luego, Ricardo Vidal, el hombre con los ojos de su marido, se giró y caminó rápidamente hacia el aparcamiento. Elena no podía moverse, no podía respirar. El mundo se redujo a un único pensamiento imposible. Miguel estaba vivo. Para comprender la magnitud de lo que Elena experimentó en el patio de esa escuela, necesitamos retroceder y observar la vida que ella y Sofía habían construido en torno a la memoria de Miguel. Los Soler habían sido la quinta esencia de la familia joven. Miguel y Elena se conocieron durante su último año de universidad. Ella estudiando educación, él finanzas. Sus amigos los describían como una pareja perfecta, ambos amables, algo reservados, con el mismo sutil sentido del humor. Se notaba que estaban hechos el uno para el otro, recordó Sara Jiménez, la mejor amiga de Elena desde la universidad. Tenían esa forma de comunicarse sin palabras. Miguel miraba a Elena en una habitación llena de gente, y ella simplemente asentía como si él hubiera hecho una pregunta en voz alta. Se casaron 2 años después de graduarse. Sofía llegó 3 años más tarde. Su modesta casa en un buen distrito escolar había sido cuidadosamente elegida, pensando en futuros hermanos para Sofía. Los videos caseros de esa época muestran a un padre cariñoso. Miguel leyéndole a la pequeña Sofía. Miguel enseñándole a caminar a la Sofía que gateaba, sus manos revoloteando protectoramente mientras ella daba pasos tambaleantes. Miguel, dormido en el sofá con Sofía, durmiendo la siesta en su pecho. Una de sus manos ahuecada suavemente alrededor de su pequeño cuerpo. Adoraba a esa niña, ella era su mundo. Por eso nada de esto tiene sentido. El día en que todo cambió, el 10 de abril, hace 5 años, había sido ordinario, hasta que dejó de serlo. Miguel llamó a Elena de camino a casa desde el trabajo. «Está lloviendo a cántaros, podría llegar tarde», dijo. «No me esperes para cenar». Esas fueron las últimas palabras que escuchó de él. Cuando no llegó a las 8 p.m., Elena comenzó a llamar a su teléfono móvil, sin respuesta. A las 9 p.m. estaba llamando a hospitales. A las 10 p.m. lo había reportado como desaparecido a la policía. A las 11:42 p.m. los agentes llegaron a su puerta. «Ha habido un accidente», le dijeron. Un coche que coincide con la descripción del vehículo de su marido se salió del puente del lago Escondido. Debido a las condiciones de la tormenta y las fuertes corrientes, las operaciones de rescate son limitadas, pero se reanudarán al amanecer. Siguieron 3 días de búsqueda.
El coche de Miguel fue recuperado media milla. Río abajo, su cartera y teléfono estaban dentro, pero Miguel no. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de entrevistas policiales, actualizaciones de búsqueda y, finalmente, a medida que la esperanza se desvanecía, preparativos funerarios. Aunque no se recuperó ningún cuerpo, después de una búsqueda exhaustiva, las autoridades emitieron un certificado de defunción. La teoría era que Miguel había sido arrastrado río abajo hacia el lago de la Albufera, donde la recuperación sería casi imposible. La comunidad se unió en torno a Elena y Sofía. Las comidas aparecían en su puerta. Los amigos se turnaban para quedarse con ellas. Los padres de Miguel, Carmen y Ricardo Soler, devastados por la pérdida de su único hijo, canalizaron su dolor en apoyar a su nuera y nieta. Sofía, que aún no tenía 4 años, no comprendía del todo lo que había sucedido. ¿Dónde está papá?, preguntaba cada mañana durante semanas. Elena consultó a psicólogos infantiles sobre la mejor manera de explicar la muerte a un niño pequeño. Creó una caja de recuerdos con Sofía, llenándola con fotos y pequeños objetos de Miguel. Visitaban su tumba vacía en el cementerio del Jardín de la Paz, donde Sofía dejaba dibujos y hablaba con su padre sobre su día. A medida que pasaron los años, estos rituales evolucionaron, pero siguieron siendo centrales en sus vidas. El aniversario de la muerte de Miguel se celebraba con una cena especial, donde compartían recuerdos. Los logros de Sofía se celebraban con el reconocimiento de lo orgulloso que estaría su padre. A la hora de dormir, Sofía a menudo sostenía el oso de peluche que su padre le había regalado, mientras Elena le contaba historias sobre él. Estaba decidida a que Sofía supiera quién era su padre, explicó Elena, que aunque se hubiera ido, su amor por ella seguiría siendo una presencia en su vida. El propio viaje de duelo de Elena fue menos visible, pero no menos profundo. Asistió a grupos de apoyo para jóvenes viudas, fue a terapia y lenta y dolorosamente reconstruyó una vida sin el compañero con el que esperaba envejecer. Volver a salir con alguien había sido un paso monumental. Su primera cita, 3 años después de la muerte de Miguel, terminó con ella llorando en su coche fuera del restaurante. La segunda no fue mucho mejor. Para la quinta cita, con hombres diferentes a lo largo de meses, había logrado pasar una noche entera sin comparar a cada hombre con Miguel. Pero ninguna relación progresó más allá de unas pocas citas casuales. Elena llevaba su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, en lugar de en el dedo, un paso hacia seguir adelante que no podía completar del todo. No se trataba solo de mí, admitió durante nuestra conversación. Me preocupaba cómo se sentiría Sofía con otro hombre en nuestras vidas, y sinceramente, nadie estaba a la altura de lo que teníamos. Me había resignado a la posibilidad de que Miguel hubiera sido mi único gran amor. Los padres de Miguel, Carmen y Ricardo Soler siguieron muy involucrados en la vida de Sofía y Elena. Las cenas de los domingos en su casa eran una tradición semanal. Nunca presionaron a Elena para que siguiera adelante, pareciendo encontrar consuelo en su dedicación compartida a preservar la memoria de Miguel. Eran mis pilares, dijo Elena. Habían perdido a su hijo, pero de alguna manera encontraron la fuerza para ayudarme a criar a Sofía. Mantuvieron a Miguel vivo para todos nosotros. Este era el telón de fondo sobre el que se desarrolló la sorprendente afirmación de Sofía. Una familia definida por la pérdida, unida por recuerdos compartidos y rituales de recuerdo cuidadosamente mantenidos. Una madre y una hija que habían reconstruido dolorosamente una nueva normalidad a partir de los pedazos de sus expectativas destrozadas. Y ahora,
De pie en el patio de esa escuela, Elena se enfrentaba a una realidad imposible. El fundamento de sus vidas reconstruidas, la muerte de Miguel, podría haber sido una mentira. Elena no recordaba haber conducido a casa desde la escuela. Su cuerpo funcionaba en piloto automático mientras su mente luchaba por procesar lo que había visto. Llamó al trabajo para decir que estaba enferma, algo que rara vez hacía, y se sentó en la mesa de su cocina, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado. El hombre de la escuela de Sofía se parecía a Miguel, pero después de 5 años, ¿no podría su mente estar jugándole una mala pasada? El dolor hacía cosas extrañas a la percepción. Una vez estuvo convencida de que vio a Miguel en un supermercado, solo para darse cuenta de que era un extraño cuando se dio la vuelta. Pero esto se sentía diferente. El reconocimiento en sus ojos cuando la vio, la forma en que se había apresurado a marcharse, y la insistencia de Sofía. Su hija lo había reconocido primero. Había notado detalles como la cicatriz encima de su ceja, que no era prominente en sus fotos. Laura llegó durante su hora de almuerzo, con la preocupación grabada en el rostro. «Sonabas tan extraña por teléfono», dijo abrazando a Elena. «¿Qué está pasando?» Elena llevó a su amiga a la sala de estar, donde había extendido fotos familiares de Miguel junto al dibujo de Sofía del papá de Clara. «Necesito que seas brutalmente honesta conmigo», dijo Elena. «El hombre que conoces como Ricardo Vidal, dime sinceramente cuánto se parece a Miguel». Laura parecía incómoda. «Eli, ¿de dónde viene esto?» «Por favor, Lau, esto es importante». Laura estudió las fotos. Luego suspiró. «Hay un parecido, sí, lo suficiente como para que lo notara la primera vez que lo conocí. Pero, Eli, muchos hombres tienen rasgos similares, cabello castaño, complexión atlética. No es tan inusual». «¿Qué hay de esto?» Elena señaló una foto de primer plano donde la cicatriz de Miguel era visible. «¿Ricardo tiene una cicatriz así?» Laura miró la foto. «No puedo decir que lo haya notado, pero no he estado precisamente estudiando al hombre». Elena empujó el dibujo de Sofía hacia adelante. Sofía dibujó esto. Incluyó la cicatriz. «Cariño», dijo Laura suavemente. «Sé que esto debe ser difícil. Sofía está en una edad en la que está tratando de procesar su pérdida. Tal vez esté proyectando». «Ella lo reconoció antes que yo», interrumpió Elena. «Lo vio e inmediatamente supo. ¿Cómo iba a reconocer a un padre que apenas recuerda, a menos que realmente fuera él?» Laura tomó las manos de Elena. «¿Qué estás sugiriendo exactamente? ¿Que Miguel fingió su muerte? ¿Te dejó a ti y a Sofía?» «El Miguel que conocías nunca haría eso». «El Miguel que creía conocer», susurró Elena. Después de que Laura se fue, Elena hizo algo que había evitado durante años. Fue al ático y encontró la caja de documentos que contenía todo el papeleo relacionado con la muerte de Miguel. Los informes policiales, los documentos del seguro, las declaraciones legales. Los extendió por el suelo, leyéndolos cuidadosamente, buscando... ¿Qué? ¿Una discrepancia? ¿Una pista que se le había escapado? El informe policial describía a testigos que vieron un coche que coincidía con el de Miguel salirse del puente. La identificación del vehículo coincidía. Su cartera y teléfono fueron recuperados del coche. La puerta del lado del conductor estaba abierta, lo que sugería que había intentado escapar del vehículo que se hundía. La búsqueda había sido exhaustiva. Buzos, barridos de helicópteros, patrullas costeras. Después de 2 semanas, sin haber recuperado ningún cuerpo,
El caso fue clasificado como un ahogamiento presunto. La compañía de seguros de vida inicialmente se había mostrado reacia a pagar sin un cuerpo, pero finalmente liberó los fondos después de que se emitiera el certificado de defunción oficial. Todo parecía en orden, y sin embargo, Sofía llegó a casa de la escuela, dejando caer su mochila junto a la puerta. Se detuvo cuando vio los papeles extendidos por el suelo de la sala de estar. ¿Me creíste?, preguntó en voz baja. ¿Tú también lo viste? Elena miró a su hija, esta niña perceptiva, que lo notaba todo. Vi a alguien que se parecía mucho a las fotos de tu papá, dijo con cautela. Estoy tratando de entender quién podría ser. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a su madre. Es papá, dijo con la simple certeza de una niña, solo que ahora tiene barba y finge que no nos conoce. Esa noche, Elena llamó a Carmen y Ricardo Soler. No se atrevió a compartir sus sospechas por teléfono, sino que los invitó a cenar la noche siguiente. Hay algo importante que necesito discutir con ustedes sobre Sofía, dijo, lo cual no era del todo falso. Después de acostar a Sofía, Elena abrió su portátil. Sus dedos se cernieron sobre el teclado antes de escribir. Ricardo Vidal Sevilla. La búsqueda arrojó demasiados resultados para ser útil. La refinó. Ricardo Vidal, Asesores Financieros Sevilla. Apareció un enlace prometedor. Un listado de negocios para Vidal Asesores Financieros en Sevilla, establecido hace 4 años. El sitio web era simple pero profesional, sin fotos del propietario, solo un logotipo y descripciones de servicios. Un asesor financiero, justo como lo había sido Miguel. Las manos de Elena temblaron mientras encontraba el número de teléfono del negocio y marcaba, sin saber qué diría si alguien contestaba. La llamada fue al buzón de voz. Ha llamado a Vidal Asesores Financieros. Nuestra oficina está actualmente cerrada. Por favor, deje un mensaje o visite nuestro sitio web para programar una consulta. La voz era deliberadamente profesional, un poco más profunda de lo que recordaba, pero la cadencia, la forma en que ciertas palabras eran enfatizadas, le produjo escalofríos. Colgó sin dejar un mensaje. A continuación, buscó en las redes sociales Ricardo Vidal Sevilla. La mayoría de los perfiles eran privados, mostrando solo fotos de perfil demasiado pequeñas para examinar de cerca. Uno mostraba a un hombre con una coloración similar a la de Miguel, pero la calidad de la foto era demasiado pobre para estar segura. Creó un perfil falso y envió solicitudes de amistad a varios Ricardo Vidal. Luego cerró su portátil, sintiéndose a la vez decidida y ligeramente avergonzada de su trabajo de detective aficionado. Dormir era imposible. Lena permaneció despierta, su mente acelerada a través de las posibilidades. Si el hombre de la escuela era Miguel, ¿por qué había fingido su muerte? ¿Por qué los había abandonado? ¿Estaba en algún tipo de problema, protección de testigos? ¿Había sido todo su matrimonio una mentira? ¿Y qué hay de Clara? La niña parecía tener la edad de Sofía. ¿Había formado una nueva familia mientras aún estaba casada con Elena? ¿O había una explicación inocente para todo esto? A la mañana siguiente, Elena llamó a la escuela de Sofía y arregló que su hija se quedara en el cuidado después de la escuela, algo que rara vez hacía. Luego se puso en contacto directamente con la directora de la escuela. Ángela, necesito preguntarte sobre tus protocolos de seguridad, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Tienen cámaras en el aparcamiento o en el patio de recreo? Actualizamos el sistema el año pasado, confirmó Ángela. ¿Hay alguna preocupación específica?
Hubo un incidente durante el día de campo, un extraño en los terrenos de la escuela que hizo que Sofía se sintiera incómoda, dijo Elena, la media verdad amarga en su lengua. Me gustaría ver las imágenes si es posible. Como empleada del distrito con la autorización adecuada y una madre con una solicitud razonable, a Elena se le concedió acceso a las imágenes de seguridad. Esa tarde, se sentó en la oficina de seguridad de la escuela con el coordinador de tecnología, revisando el video del día de campo. Estamos buscando alrededor de la hora del almuerzo, explicó Elena, zona de juegos y luego posiblemente el aparcamiento. Las imágenes eran más granuladas de lo que esperaba, pero lo suficientemente claras. Los niños se extendían por el patio de recreo para el período de almuerzo. Sofía apareció en la parte superior de la pantalla, con la bandeja del almuerzo en la mano. El corazón de Elena se encogió al ver el familiar suéter amarillo de su hija. ¿Podemos ver más de la zona de la valla?, preguntó, señalando el borde del encuadre. El coordinador ajustó la vista. Un momento después, apareció un hombre, de pie junto a la valla. Saludó. Y una niña pequeña, Clara presumiblemente, corrió hacia él. ¿Puedes hacer zoom? La voz de Elena tembló ligeramente. La imagen se amplió, pixelándose un poco, pero aún discernible. El hombre estaba parcialmente de espaldas a la cámara. Su rostro no era completamente visible, pero su postura, la posición de sus hombros, incluso la forma en que gesticulaba mientras hablaba con la niña, todo era inquietantemente familiar. Luego, como si sintiera que lo estaban observando, el hombre levantó la vista. La cámara captó su perfil, y Elena tuvo que ahogar un jadeo. Incluso con la barba, incluso con la pixelación, no había forma de confundir ese rostro. Las imágenes mostraban a Sofía dejando caer su bandeja, el hombre notándola, el momento de reconocimiento congelado entre ellos. Luego su apresurada partida con Clara. ¿Es eso lo que necesitabas ver?, preguntó el coordinador. Elena asintió con la cabeza, aturdida. Sí, gracias. Carmen y Ricardo Soler llegaron para cenar esa noche, trayendo el postre favorito de Sofía y su habitual y cálido afecto. Sofía saludó a sus abuelos con entusiasmo, mientras Elena se movía a través de los preparativos de la cena en una niebla de distracción. Durante la pasta y la ensalada, Sofía parloteó sobre los proyectos escolares, mientras los adultos mantenían una conversación normal. Después de la cena, Elena envió a Sofía a bañarse, usando su rutina nocturna como excusa para tener tiempo a solas con sus suegros. Cuando Sofía estaba arriba, Elena sirvió 3 copas de vino y respiró hondo. Hay algo que necesito discutir con ustedes dos, y va a sonar imposible, comenzó. Se trata de Miguel. Carmen tomó la mano de su marido. ¿Qué pasa con él, querida? Creo... Elena hizo una pausa. Las palabras se le quedaron en la garganta. Creo que podría estar vivo. La declaración quedó suspendida en el aire. El rostro de Ricardo se endureció, mientras la mano de Carmen se llevó a la boca. Elena, dijo Ricardo con firmeza, sé que el aniversario acaba de pasar, y eso siempre es difícil. No, interrumpió Elena, algo que rara vez hacía con su amable suegro. Esto no es el dolor hablando. Sofía lo vio en su escuela hace 3 días. Yo lo vi ayer. Explicó todo. El avistamiento inicial de Sofía, el dibujo, las imágenes de seguridad de la escuela, el listado de negocios de Sevilla. El hombre se hace llamar Ricardo Vidal ahora. Tiene una hija llamada Clara, de la edad de Sofía,
y se mudó aquí recientemente desde Sevilla. Carmen negaba lentamente con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Esto no es posible. Enterramos a nuestro hijo. Enterramos un ataúd vacío, les recordó Elena suavemente. Su cuerpo nunca fue encontrado. El rostro de Ricardo se había puesto lívido. ¿Estás sugiriendo que Miguel abandonó deliberadamente a su familia, dejó a su hija, nos dejó a nosotros para que sufriéramos? No, no mi hijo. No sé qué pasó, admitió Elena, pero sé lo que vi, y mañana tengo la intención de confrontarlo. El jueves por la mañana amaneció claro y fresco. Elena apenas había dormido. Su conversación con los Soler se repetía en su mente. Se habían marchado preocupados y poco convencidos. Carmen llorando y Ricardo enojado por lo que percibía como un ataque al carácter de su hijo. Entendemos que todavía estás procesando tu dolor, había dicho Ricardo en la puerta, con la voz más suave que sus palabras. Pero por favor, no arrastres la memoria de Miguel, o peor aún, a Sofía, a estos delirios. Elena había esperado su incredulidad. Ella habría reaccionado de la misma manera hace una semana si alguien hubiera sugerido que Miguel estaba vivo. Pero ahora, con lo que había visto, sabía que tenía que encontrar la verdad, por Sofía, por ella misma, y sí, incluso por los padres de Miguel. Según Laura, Ricardo Vidal era voluntario del programa de lectura, los jueves por la tarde. Elena solicitó otro día libre personal. Se vistió cuidadosamente con un vestido azul que a Miguel siempre le había gustado y condujo a la escuela de Sofía. Aparcó al otro lado de la calle, colocando su coche con una vista clara de la entrada principal. La escuela no saldría hasta dentro de varias horas, pero los voluntarios solían llegar temprano para la formación y la preparación. A la 1:15 p.m., un sedán azul oscuro se detuvo en el espacio de estacionamiento para visitantes. Elena contuvo el aliento cuando un hombre salió del coche. Incluso desde esa distancia, el parecido era inconfundible. Vestía pantalones caqui y un suéter gris claro, un atuendo tan similar a lo que Miguel solía usar que parecía deliberado, una burla. Entró en el edificio y Elena se obligó a esperar. Confrontarlo dentro de la escuela crearía una escena, potencialmente traumatizando a los estudiantes, incluida Sofía. Era mejor acercarse a él en el aparcamiento después. Las siguientes 2 horas fueron insoportables. Elena alternaba entre ensayar lo que diría y luchar contra el impulso de marcharse, de preservar la certeza de su dolor, en lugar de enfrentar la posibilidad de la traición. A las 3:30 p.m., los estudiantes comenzaron a salir del edificio. Elena se encogió en su asiento, no queriendo ser vista por Sofía o sus amigos. El programa de voluntarios terminaría poco después de la salida. A las 3:45 p.m., el hombre salió por la entrada lateral, revisando su reloj, un gesto tan familiar que le hizo doler el pecho a Elena. Caminó rápidamente hacia su coche, con las llaves en la mano. Ahora o nunca. Elena salió de su coche y cruzó la calle. Sus piernas se sentían de madera. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo oiría. Se acercó mientras él abría la puerta de su coche. ¡Miguel!, lo llamó, su voz sorprendentemente firme. Él se quedó inmóvil, de espaldas a ella. Por un momento no se movió. No se giró. Luego, lentamente, se enderezó y la encaró. 5 años lo habían cambiado de maneras sutiles. La barba, algunas canas en las sienes, líneas alrededor de los ojos que antes no estaban.
Pero esos eran los mismos ojos que la habían mirado con amor al otro lado del altar. Los mismos ojos que se habían llenado de lágrimas cuando sostuvo a Sofía por primera vez. «Creo que me confundes con otra persona», dijo, con la voz controlada. «Mi nombre es Ricardo». Elena dio un paso más. «No, tu nombre es Miguel Ángel Soler. Eres mi marido y el padre de Sofía». Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos se desviaron más allá de ella, escaneando el aparcamiento casi vacío. «Mira, no sé quién crees que soy, pero necesito irme. Mi hija me estará esperando en casa de su abuela». «¿Tu hija?» La voz de Elena se quebró. ¿Cuál, Clara o Sofía? El color se le fue de la cara. «Por favor, no entiendes». «Entonces ayúdame a entender», dijo Elena, acercándose aún más. «Ayúdame a entender cómo mi marido, el hombre al que lloré durante 5 años, está aquí delante de mí, fingiendo ser otra persona. Ayúdame a entender qué decirle a nuestra hija, que te reconoció al instante a pesar de apenas recordarte». Él miró su reloj, otro gesto dolorosamente familiar. «No puedo hacer esto aquí, no ahora. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dentro de otros 5 años?» La ira se filtró en la voz de Elena. «Me debes una explicación». Su compostura se resbaló. «Baja la voz, por favor». «¿Por qué debería hacerlo? ¿Tienes miedo de que alguien te oiga, de que tu mentira cuidadosamente construida se desmorone?» Ella estaba temblando ahora, años de dolor transformándose en rabia. «Dime que me equivoco. Dime que no eres Miguel». Él la miró directamente por primera vez. «Elena». Solo su nombre en su voz fue suficiente confirmación. Sus rodillas se debilitaron y se agarró al coche para apoyarse. «Oh, Dios mío», susurró, «realmente eres tú». Él miró nerviosamente hacia la escuela. «No podemos hablar aquí, no así». «Entonces, ¿dónde?», exigió ella. «Parque de la Fuente, esta noche a las 8. Te explicaré todo». Abrió la puerta de su coche. «Por favor, Elena, ven sola». Antes de que ella pudiera responder, él ya estaba en su coche, alejándose del bordillo. Elena se quedó clavada en el sitio, viendo cómo el sedán azul desaparecía por la esquina. Todavía estaba sentada en su coche aparcado cuando terminó el programa extraescolar y Sofía salió con sus amigos. Elena se recompuso, forzando una sonrisa mientras su hija subía al coche. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó, con la voz solo ligeramente temblorosa. «Bien. Hicimos tarjetas para el Día de la Madre en la clase de arte». Sofía estudió el rostro de su madre. «Tienes los ojos rojos. ¿Estuviste llorando?» «Solo alergias», mintió Elena, odiándose a sí misma por el engaño. «¿Qué tal pizza para cenar? Podríamos pedirla de la pizzería El Horno Mágico». El rostro de Sofía se iluminó ante su capricho favorito, momentáneamente distraída de la angustia de su madre. Durante la cena, Elena llamó a su vecina Marta, arreglando que Sofía tuviera una noche de cine y pijamada con la hija de Marta, Paula. «¿Estás bien?», preguntó Marta, notando algo en la voz de Elena. «Pareces rara». «Estoy bien, solo tengo que ocuparme de algunos asuntos personales esta noche». Después de dejar a Sofía en casa de Marta, Elena condujo al Parque de la Fuente, llegando 20 minutos antes. El parque estaba tranquilo una noche entre semana. Solo unos pocos corredores y paseadores de perros disfrutando de la tarde de primavera. Se sentó en un banco con vistas al estanque de patos, el mismo banco donde Miguel le había propuesto matrimonio 12 años antes. Si eso fue deliberado por su parte, fue increíblemente considerado o insoportablemente cruel. Exactamente a las 8 p.m., se acercó desde el sendero.
Se había cambiado a vaqueros y un suéter oscuro, la barba de alguna manera más pronunciada con la luz tenue. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Durante un largo momento, ninguno habló. La irrealidad de la situación se apoderó de Elena, sentada junto a su marido muerto en el banco donde su vida juntos había comenzado oficialmente. «No has cambiado», dijo finalmente, con la voz suave. «Te ves exactamente igual». Elena se volvió hacia él, la ira brillando. «No, no te atrevas a actuar como si esto fuera un feliz reencuentro». Él asintió, con los ojos bajos. «Tienes razón. Lo siento». «¿Eres Miguel?», exigió ella, necesitando oírlo admitirlo. Él dudó, luego asintió. «Sí. Dilo. Di tu nombre». Él la miró directamente, los hombros caídos en señal de derrota. «Mi nombre es Miguel Ángel Soler». La confirmación, aunque ya lo sabía, golpeó a Elena como un golpe físico. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¿Por qué?», susurró cuando pudo volver a hablar. «¿Por qué nos hiciste esto?» Miguel, porque realmente era él, miró hacia el estanque. «Es complicado. Tengo toda la noche», replicó Elena con frialdad. Él respiró hondo. «Estaba en problemas, Elena, el tipo de problemas en los que no podía arrastrarte a ti y a Sofía. ¿Qué clase de problemas justifican abandonar a tu familia, hacernos creer que estabas muerto? El tipo que podría haberlos puesto a los dos en peligro». Se pasó una mano por la cara, otro gesto dolorosamente familiar. «El tipo que podría haberme enviado a prisión por mucho tiempo». Elena lo miró incrédula. «Estás hablando en círculos. ¿Qué hiciste?» «Hace unos 7 años, me involucré con algunos clientes que querían soluciones financieras creativas». Su voz era medida, ensayada. «Comenzó pequeño, solo algunas estrategias agresivas de evasión de impuestos. Luego escaló a cuentas offshore, empresas fantasma, moviendo dinero para ocultarlo al fisco». «¿Estabas lavando dinero?», tradujo Elena sin rodeos. Él se encogió ante la cruda evaluación. «Me decía a mí mismo que era solo contabilidad sofisticada, que nadie salía herido. Los clientes estaban contentos, la comisión era buena, y necesitábamos el dinero con Sofía, empezando el preescolar y la hipoteca. No te atrevas a culpar a nuestras necesidades financieras», siseó Elena. «Estábamos bien. Siempre estuvimos bien». «Tienes razón», concedió. «No se trataba de necesidad, se trataba de codicia y debilidad, y tomar malas decisiones. Cuando me di cuenta de lo profundo que estaba, era demasiado tarde. El FBI estaba investigando a uno de mis clientes más grandes. Era solo cuestión de tiempo antes de que me encontraran. Así que en lugar de enfrentar las consecuencias, abandonaste a tu familia». La voz de Elena se elevó, a pesar de su esfuerzo por controlarla. «Me dejaste criar a nuestra hija sola, mientras tú comenzabas una nueva vida». «Pensé que los estaba protegiendo a ambos», insistió. «Si me hubieran arrestado, habríamos perdido todo. Mis activos se habrían congelado o incautado, mi reputación destruida. Sofía habría crecido visitando a su padre en prisión. En cambio, creció visitando una tumba vacía». Elena tembló de ira. «¿Tienes alguna idea de lo que pasamos? Las pesadillas, la terapia, Sofía llorando por ti noche tras noche, tus padres casi destruyéndose con el dolor». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «Nunca quise lastimarlos a ninguno de ustedes. El plan era desaparecer, establecerme en un lugar nuevo con un historial limpio, luego encontrar la manera de traerlos a ti y a Sofía conmigo. Pero no lo hiciste», dijo Elena rotundamente. «En cambio, construiste una vida completamente nueva, con una nueva hija». Él apartó la mirada.
la madre de Clara, Andrea. Ella no sabía nada de mi pasado. Nos conocimos en Sevilla aproximadamente un año después de que me fui. Ella era una madre soltera con una hija de 3 años. Cuando ella enfermó, prometí cuidar de Clara. Así que te convertiste en su padre, dijo Elena amargamente, mientras abandonabas a tu propia hija. Nunca dejé de pensar en Sofía, en ti. Sacó su cartera y sacó una fotografía gastada. Sofía a los 3 años, la última edad que la había visto. He llevado esto todos los días. Elena reprimió una risa áspera. Qué noble de tu parte llevar una foto, mientras nosotras cargábamos con la realidad de tu ausencia. Durante varios minutos se sentaron en un silencio cargado. 1.000.000 de preguntas se agolpaban en la mente de Elena, junto con una mezcla confusa de dolor, rabia y una traicionera corriente subterránea de alivio de que Miguel no estuviera muerto. ¿Por qué volviste a Valencia?, preguntó finalmente. De todos los lugares a los que podrías haber ido, ¿por qué arriesgarte a volver aquí? La abuela de Clara, Isabel, vive aquí. Cuando Andrea murió el año pasado, su madre estaba devastada. Quería ser parte de la vida de Clara, y Clara necesitaba esa conexión. Nunca imaginé que terminaríamos en la escuela de Sofía. Negó con la cabeza. Las probabilidades parecían imposibles. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Elena en voz baja. ¿Y ahora qué? Miguel la miró con incertidumbre. ¿Qué quieres que pase? ¿Lo que quiero? La risa de Elena no tenía humor. Quiero que me devuelvan los últimos 5 años. Quiero no haber llorado por un hombre que estaba construyendo una vida sin mí. Quiero que nuestra hija no haya crecido creyendo que su padre la quería tan poco que ni siquiera podía visitarla desde el cielo. Lo siento, susurró. Sé que no es suficiente, pero lo siento de verdad. Elena se levantó abruptamente. Tienes razón, no es suficiente, ni de lejos. ¿Qué vas a hacer? El miedo asomó en su voz. Elena, si esto sale a la luz, si las autoridades descubren que estoy vivo, iré a prisión. Clara perderá a otro padre. Deberías haber pensado en eso antes de volver a Valencia. La voz de Elena era de hielo. Antes de ser voluntario en la escuela de nuestra hija. Por el amor de Dios. Por favor. Él también se puso de pie, manteniendo la distancia entre ellos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te pido tiempo. Tiempo para averiguar cómo arreglar esto. ¿Arreglar esto?, repitió Elena incrédula. No hay forma de arreglar esto, Miguel. Destruiste a nuestra familia, le rompiste el corazón a Sofía, me rompiste el mío. Lo sé, reconoció, con la voz quebrada, y pasaré el resto de mi vida tratando de expiarlo, si me lo permites. Pero por favor, no te precipites. Piensa en lo que esto le hará a Sofía si se maneja mal. Al mencionar a su hija, la ira de Elena se enfrió ligeramente. Sofía seguía siendo el centro inocente de esta catástrofe. Lo que sucediera a continuación la afectaría a ella más que a nadie. 1 semana, dijo finalmente. Tienes 1 semana para idear un plan sobre cómo le vas a explicar a nuestra hija por qué su padre fingió estar muerto durante 5 años. 1 semana para decidir cómo vas a arreglar esto con tus padres, que te han llorado todos los días. El alivio inundó su rostro. Gracias. No me des las gracias, advirtió Elena. No hago esto por ti, lo hago por Sofía. Y Miguel, si vuelves a desaparecer, si intentas huir de este desastre que has creado, te encontraré. Y me aseguraré de que te enfrentes a todas las consecuencias que has estado evitando. Se marchó sin mirar atrás, sus piernas sorprendentemente firmes a pesar del terremoto que acababa de devastar su mundo por segunda vez.
La semana siguiente fue surrealista. Elena se movía por sus días en una niebla, haciendo los movimientos en el trabajo, manteniendo la normalidad por el bien de Sofía. No le contó a nadie su descubrimiento, ni a Laura, ni a los padres de Miguel, ni siquiera a su terapeuta. La verdad, se sentía demasiado explosiva, demasiado frágil para compartirla hasta que entendiera lo que sucedería a continuación. Sofía seguía mencionando al papá de Clara ocasionalmente, claramente todavía procesando su propio y confuso reconocimiento. Elena desvió estos comentarios suavemente, prometiéndose a sí misma que pronto, muy pronto, su hija tendría respuestas. Miguel le envió un mensaje de texto una vez. ¿Podemos vernos de nuevo mañana por la noche, mismo lugar, misma hora? Elena respondió con una sola palabra. Sí. Esta vez llegó exactamente a las 8 p.m. y encontró a Miguel ya esperando en el banco. Parecía no haber dormido en días, con ojeras debajo de los ojos, su postura tensa. Gracias por venir, dijo mientras ella se sentaba a su lado. Dijiste que tenías un plan, respondió Elena, omitiendo las formalidades. Estoy aquí para escucharlo. Miguel asintió, sacando una hoja de papel doblada de su bolsillo. He pensado en esto constantemente, en lo que es mejor para Sofía, para Clara, para todos los involucrados. Desdobló el papel, una lista de puntos mecanografiada. Quiero confesar, Elena, no a las autoridades, al menos no todavía, sino a nuestras familias. Las cejas de Elena se alzaron sorprendidas. Había esperado que él sugiriera mantener la farsa, tal vez creando alguna explicación elaborada para su milagroso regreso de la muerte. Quiero decirle la verdad a Sofía, de una manera apropiada para su edad, continuó, que cometí un error terrible, que he estado viviendo bajo un nombre diferente y que nunca dejé de amarla. Quiero decirles lo mismo a mis padres. ¿Y a Clara?, preguntó Elena. ¿Qué le dirás? Miguel se frotó la cara con cansancio. Eso es más complicado. Ella me conoce como su padre desde que tenía 3 años, la misma edad que tenía Sofía cuando me fui. Ella ya perdió a su madre. No quiero destrozar su mundo revelando que no soy quien ella cree que soy. Así que seguirás mintiéndole a ella mientras le dices la verdad a nuestra hija, desafió Elena. ¿Cómo es eso justo para ninguna de ellas? No tengo respuestas perfectas, admitió Miguel, solo las menos dañinas que puedo encontrar. Durante la siguiente hora, discutieron la logística del plan de Miguel. Primero se lo diría a Sofía, con Elena presente, en un ambiente controlado con una psicóloga infantil en espera. Luego a sus padres, aunque temía que su padre nunca lo perdonara. A Clara se le contaría una versión simplificada, que Miguel tuvo otra familia antes que su madre, y que tuvo que usar un nombre diferente por razones complicadas de adultos. Después de eso, dijo Miguel, con voz vacilante, quiero enmendar las cosas legalmente, entregarme. Elena lo miró fijamente. ¿Irías a prisión? ¿Y Clara? Ella se quedaría con su abuela durante cualquier encarcelamiento, y he reservado fondos para su futuro. Se encontró con la mirada de Elena directamente. Estoy cansado de huir, Eli, cansado de vivir una mentira. Verte a ti y a Sofía de nuevo me hizo darme cuenta de cuánto he perdido, cuánto daño he hecho. Quiero arreglarlo, cueste lo que cueste. El uso de su antiguo apodo, Eli, le produjo una punzada en el pecho a Elena. Este hombre ante ella sonaba más como el Miguel con el que se había casado que el cobarde que había fingido su muerte. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué nos pasa? La expresión de Miguel se suavizó. Eso depende enteramente de ti.
Perdí cualquier derecho a expectativas cuando me fui. Si quieres el divorcio, firmaré los papeles sin objeciones. Si has conocido a alguien más. No lo he hecho, interrumpió Elena, y luego se preguntó inmediatamente por qué había sentido la necesidad de aclararlo. Decidas lo que decidas. Quiero estar en la vida de Sofía, si me lo permites. No para reemplazar lo que teníamos, sino para ser su padre, en la capacidad que consideres apropiada. Era una declaración cuidadosamente redactada, respetuosa de los límites que Elena tenía todo el derecho de establecer. Pero debajo, ella percibió la esperanza desesperada de un hombre que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había tirado por la borda. Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto no es algo que pueda decidir esta noche. Miguel asintió. Por supuesto, pero hay una cosa más, dudó. Sofía me reconoció en la escuela. Podría mencionarlo a mis padres el domingo cuando vayan a cenar. Deberíamos decirle algo antes de eso. Elena sabía que tenía razón. La percepción de Sofía era demasiado aguda. Su curiosidad demasiado persistente para satisfacerse con desvíos por mucho más tiempo. El sábado, decidió. Se lo diremos juntos el sábado por la mañana, en mi casa, a las 10 a.m. Haré los arreglos para que una psicóloga infantil esté disponible después. El alivio cruzó el rostro de Miguel. Gracias. Mientras se preparaban para irse, a Elena se le ocurrió un pensamiento incómodo. Miguel, ¿Clara alguna vez menciona a Sofía? ¿Interactúan en la escuela? Él negó con la cabeza. Están en diferentes grados y clases. No creo que se conozcan más allá de quizás verse en los pasillos. Medias hermanas que se cruzan sin saberlo, murmuró Elena, la realidad de la situación golpeándola de nuevo. Todo esto es tan imposible. Lo sé. Miguel se puso de pie, manteniendo la distancia respetuosa que había mantenido durante sus encuentros. Por lo que vale, Elena, no pasó un día sin que me arrepintiera de lo que les hice a ti y a Sofía. La vida que construí después fue hueca en su esencia. Elena no respondió. Las palabras de perdón no salían, y las palabras de acusación parecían redundantes. En cambio, simplemente asintió. Y se marchó, llevando el peso de decisiones que remodelarían no solo su vida, sino las vidas de dos niños que merecían algo mejor que las complicaciones que los adultos habían creado para ellos. El sábado por la mañana, llegó con una lluvia suave que coincidía con el sombrío estado de ánimo de Elena. Apenas había dormido, ensayando lo que le dirían a Sofía, anticipando las preguntas que podría hacer, preparándose para las lágrimas, o la ira, o la confusión, o las tres cosas. La psicóloga infantil, la doctora Isabel Torres, llegó primero. Elena le había explicado la situación en una sesión confidencial a principios de semana, y la doctora Torres había ayudado a elaborar un enfoque que priorizaría el bienestar emocional de Sofía. Los niños son notablemente resilientes, le recordó la doctora Torres a Elena mientras esperaban, pero necesitan honestidad, entregada con amor y a un nivel que puedan procesar. Sofía podría sorprenderte con su capacidad para comprender situaciones complejas. Miguel llegó exactamente a las 10, luciendo tan nervioso como Elena. Se había recortado la barba y vestía una camisa azul con botones que Sofía podría reconocer de fotos antiguas. El esfuerzo por familiarizarse con su hija conmovió a Elena, a pesar de su persistente ira. Sofía estaba en el patio trasero, jugando con el perro del vecino a través de la valla. Elena la llamó adentro, con el corazón acelerado.
Sofía, cariño, hay alguien muy importante aquí para verte. Sofía entró en la sala de estar, curiosa. Sus ojos se posaron en Miguel y se quedó inmóvil, su pequeño cuerpo tensándose. El papá de Clara, dijo, la confusión evidente en su voz, mientras miraba a su madre en busca de una explicación. Miguel se arrodilló a su altura, manteniendo la distancia. Sofía, dijo, con la voz ahogada por la emoción. No soy solo el papá de Clara, también soy tu papá. Los ojos de Sofía se abrieron. Miró de Miguel a Elena y viceversa. Pero mi papá murió cuando yo era pequeña. No, cariño, dijo Elena suavemente, acercándose a Sofía. Eso es lo que pensábamos, lo que yo pensaba. Pero resulta que tu papá ha estado viviendo en otro lugar, usando un nombre diferente. ¿De verdad eres mi papá? La voz de Sofía era pequeña, incierta. ¿El de todas las fotos? Miguel asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Sí, Sofía, soy yo. Sofía dio un paso tentativo hacia adelante, estudiando su rostro. Tienes la cicatriz, justo ahí, señaló su ceja. Y tus ojos son los mismos que en las fotos. Sí, susurró Miguel. ¿Por qué te fuiste? ¿Ya no nos querías? La pregunta, tan directa, tan desgarradora, quedó suspendida en el aire. Miguel luchó visiblemente por encontrar las palabras adecuadas. Cometí un error terrible, Sofía. Hice algo malo, algo que los adultos no deberían hacer, y tuve miedo de meterme en problemas, así que huí y fingí ser otra persona. ¿Como cuando rompí el jarrón de mamá y le eché la culpa al gato? Preguntó Sofía, tratando de dar sentido a los fracasos de los adultos a través del marco de un niño. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Miguel. Un poco así, pero mucho, mucho peor. Lo que hice te hizo mucho daño a tu mamá, y a ti también, y lo siento más de lo que puedo expresar. Elena observó a su hija procesar esta información, maravillándose de la complejidad de las emociones que se reflejaban en su joven rostro. Confusión, dolor, ira, pero también curiosidad, y quizás un destello de esperanza. ¿Clara es mi hermana?, preguntó Sofía de repente. Miguel pareció sobresaltado por la pregunta. Bueno, sí, es tu media hermana. No compartimos la misma mamá, pero tenemos el mismo papá. ¿Ella sabe de mí? Todavía no, admitió Miguel. Necesito decírselo de una manera que no la asuste ni la confunda, igual que te lo estamos diciendo a ti ahora. Sofía se volvió hacia Elena. ¿Estás enojada con papá? La franqueza de la pregunta tomó a Elena por sorpresa. Consideró desviar, pero decidió ser honesta. Sí, cariño, lo estoy. Lo que hizo tu papá nos dolió mucho, pero también me alegro de que puedas conocerlo ahora, si eso es lo que quieres. Sofía asintió lentamente. Luego se volvió hacia Miguel. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? No, cariño, dijo suavemente. Vivo con Clara, pero me gustaría pasar tiempo contigo, volver a conocerte, si a tu mamá le parece bien. Sofía consideró esto, su ceño fruncido en concentración. Luego, sin previo aviso, dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Miguel. Sabía que eras tú, susurró. Miguel cerró los ojos, devolviendo cuidadosamente el abrazo de su hija. Su rostro un retrato de alegría y devastación mezcladas por lo que se había perdido. Elena se dio la vuelta, dándoles privacidad mientras se recomponía. La doctora Torres la miró a los ojos y asintió alentadoramente. La parte más difícil había terminado, pero el camino a seguir seguía siendo incierto y complejo.
Las semanas siguientes fueron una cuidadosa navegación por un territorio emocional inexplorado. Decirles a Carmen y Ricardo Soler que su hijo estaba vivo resultó tan difícil como se había anticipado. Ricardo inicialmente se negó a creerlo, convencido de que Elena había inventado la historia debido a un dolor prolongado. Cuando Miguel finalmente apareció ante ellos, Carmen se desmayó y Ricardo se quedó inmóvil, incrédulo, antes de estallar en una ira como nunca antes había presenciado Miguel de su padre, normalmente reservado. «Te enterramos», dijo Ricardo, con la voz quebrada. «Te lloramos todos los días durante 5 años. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre, a tu esposa e hija?» El reencuentro estuvo lejos del feliz regreso a casa que se muestra en las películas. Fue crudo, doloroso, lleno de acusaciones y lágrimas. Sin embargo, debajo de la ira yacía el innegable alivio de que su hijo vivía, de que el doloroso vacío de su muerte había sido una mentira. Para Sofía, el ajuste llegó con una sorprendente resiliencia. La doctora Torres señaló que los niños a menudo se adaptan más rápidamente que los adultos a las circunstancias cambiantes, particularmente cuando esos cambios cumplen deseos profundos. Sofía ha fantaseado con el regreso de su padre durante la mayor parte de su vida, explicó la doctora Torres a Elena. Si bien las circunstancias están lejos de ser ideales, la realidad de tener a su padre de vuelta se alinea con su esperanza más profunda. Las implicaciones legales del regreso de Miguel fueron complejas y de gran alcance. Después de consultar con abogados, tomó la decisión de entregarse a las autoridades, confesando delitos financieros y el fraude de fingir su muerte. El fiscal de distrito, teniendo en cuenta su entrega voluntaria y las circunstancias inusuales, acordó reducir los cargos. Miguel recibió una sentencia de 8 meses en una instalación de mínima seguridad, con elegibilidad para la liberación anticipada por buena conducta. El juez, señalando el impacto en 2 niños, permitió derechos de visita familiar regulares. Para Elena, el aspecto más desafiante fue definir su relación con Miguel en el futuro. Legalmente, seguían casados. Su muerte no había disuelto su unión, ya que en realidad no había muerto. Sin embargo, la traición y los 5 años de vidas separadas crearon un abismo que una simple reconciliación no podía salvar. «Ya no sé qué somos el uno para el otro», admitió durante una conversación privada con Miguel antes de que comenzara su sentencia. «No soy tu viuda, pero tampoco me siento como tu esposa». «Podemos ser lo que quieras que seamos», respondió Miguel. «Copadres, amigos, legalmente casados pero prácticamente separados. Seguiré tu ejemplo, Eli». Elena optó por posponer cualquier decisión definitiva hasta después de que Miguel completara su sentencia. «Ambos necesitamos tiempo», razonó. «Tiempo para ver quiénes somos ahora y si esas personas tienen algún futuro juntas». Quizás el aspecto más delicado de su nueva realidad fue la relación entre Sofía y Clara. Después de una cuidadosa preparación con psicólogos infantiles, las niñas fueron presentadas como medias hermanas. La torpeza inicial dio paso a una curiosidad cautelosa, luego gradualmente a una conexión genuina. «Comparten más que solo el ADN de Miguel», observó Elena a Carmen durante una cena dominical. «Tienen la misma risa, la misma forma de inclinar la cabeza cuando están pensando». Para Clara, saber que papá tenía otro nombre y otra familia fue confuso, pero la realidad concreta de tener una hermana proporcionó una compensación tangible por las abstractas complicaciones adultas. Las niñas comenzaron visitas supervisadas regulares,
construyendo una relación de hermanas tentativa que existía separada de las complejas dinámicas adultas que las rodeaban. 6 meses después del descubrimiento de Sofía en el patio de juegos, una nueva normalidad había comenzado a surgir del caos. Miguel estaba cumpliendo su sentencia, manteniendo contacto regular con ambas hijas a través de visitas y llamadas telefónicas. Clara vivía principalmente con su abuela Isabel, con Elena brindando apoyo y atención ocasional para mantener la estabilidad de ambas niñas. Carmen y Ricardo Soler habían superado su shock y enojo iniciales, llegando a una cautelosa reconciliación con su hijo, visitándolo mensualmente mientras profundizaban su relación con su nueva nieta Clara. Elena había vuelto a terapia, procesando el complicado dolor de perder a un marido no por la muerte, sino por el engaño y las emociones igualmente complejas de su regreso. Comenzó a salir con cautela, con el pleno conocimiento y aliento de Miguel, aunque cada intento resaltaba lo profundamente que la experiencia había afectado su capacidad de confiar. Sofía prosperó bajo el círculo familiar expandido, presentando con orgullo a Clara como su hermana en la escuela, visitando a su padre con una resiliencia que asombraba a los adultos que la rodeaban. La psicóloga infantil señaló que la experiencia única de Sofía había acelerado su madurez emocional, dándole una visión de la complejidad humana más allá de su edad. Y en un desarrollo inesperado, Elena y la abuela de Clara, Isabel, formaron una amistad de apoyo, basada en su experiencia compartida de amar a los niños atrapados en el engaño de Miguel. «Somos una familia poco convencional», comentó Isabel durante una celebración de cumpleaños conjunta para las niñas, «pero estamos haciendo que funcione para ellas». Al concluir esta notable historia, es importante señalar que no hay finales de cuento de hadas en situaciones de tal complejidad. Las acciones de Miguel causaron un daño profundo que nunca podrá deshacerse por completo. La confianza, una vez rota, no puede restaurarse perfectamente. Las consecuencias legales y emocionales continúan repercutiendo en todas sus vidas. Sin embargo, dentro de esta realidad desordenada e imperfecta, han surgido momentos de verdadera curación. 2 hermanas se encontraron. Los abuelos recuperaron a un hijo que creían perdido para siempre. Una madre encontró el cierre a un dolor que la había definido durante años. Y un padre, a pesar de sus profundas fallas, recibió la oportunidad de enmendar las cosas con la familia que abandonó. Sofía, ahora de 9 años, quizás lo resumió mejor en un ensayo que escribió para la escuela, que su madre nos compartió. La familia es complicada. A veces la gente se va, a veces regresa, y a veces nunca se fue del todo. Mi papá hizo algo malo cuando se fue, pero me alegro de que haya vuelto. Ahora tengo una hermana, unos abuelos extra y más gente que me quiere. Mi mamá dice que perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino elegir hacerle espacio a alguien en tu corazón de nuevo, incluso cuando te lastimaron. Todavía estoy aprendiendo lo que eso significa, pero creo que todos lo estamos. Esta historia plantea preguntas profundas sobre el perdón, la redención y los lazos resilientes de la familia. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Vete. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Habrías manejado las cosas de manera diferente si fueras Elena? ¿Crees que Miguel merece el perdón? ¿Cómo explicarías una situación tan complicada a un niño? Dale me gusta a este video si te conmovió esta historia. Si esta historia te pareció conmovedora, por favor, considera compartirla con otros. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz estas complejas narrativas humanas. Y si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribirse y en la campana de notificaciones. Compartimos nuevas historias todos los días,
explorando los giros inesperados y las verdades profundas de la experiencia humana.